Hola, soy Luis Cortés y vine a dar una breve introducción sobre la experiencia que realizamos mi grupo y yo en el laboratorio de clase. En el laboratorio realizamos un experimento el cual tenía como objetivo determinar la densidad de diferentes sustancias. En nuestro caso, teníamos que determinar la densidad del agua en una probeta y la densidad de un cilindro metálico. Con esta práctica buscamos aplicar, conocer y comprender los diferentes conceptos como lo son el concepto de masa, volumen y densidad, además de reforzar el uso de instrumentos de medición como lo son la balanza y el vernier. A continuación se mostrará el desarrollo del procedimiento, los diferentes resultados obtenidos y la conclusión que logramos obtener sobre el experimento. Hola, soy Ani Mancera y ahora hablaremos del procedimiento durante la práctica del laboratorio. Se llevó a cabo un procedimiento experimental con el objetivo de determinar la densidad del sólido y líquido. Y primero identificamos y analizamos los instrumentos de medición utilizados como lo fue la balanza y el calibrador. Después se procedió a determinar la densidad del agua mediante el uso de una probeta. Se midió la masa de la probeta vacía y luego procedimos a llenarla con un volumen de agua y nuevamente se midió su masa, registrando esto en una tabla. Luego medimos la masa, altura y diámetro de un cilindro en 5 ocasiones, donde lo hacía cada uno de los compañeros presentes en el grupo, con el fin de calcular su densidad promedio. Y finalmente se realizaron los cálculos correspondientes para obtener la densidad del agua y del cilindro, y los valores obtenidos permitieron determinar con precisión la densidad del agua y del cilindro, los cuales fueron comparados con los teóricos para evaluar la precisión. Hola, soy Juan David Jiménez y les voy a hablar sobre cómo mi grupo de trabajo y yo completamos la información de las tablas durante la realización de la experiencia en el laboratorio. La primera tabla fue completada para encontrar la resolución y el error tipo B de cada instrumento de medio utilizado en esta experiencia. Tomamos la mínima edición de escala del instrumento utilizado y se dividió entre dos para obtener su resolución. Para obtener el error de tipo B, habían dos maneras. En el caso del instrumento ser analógico, se utilizaría la fórmula de resolución del objeto analógico sobre 2 raíz de 6, y en el caso de ser digital, se utilizaría la fórmula de resolución del objeto digital sobre 2 raíz de 3. Para la tabla 2, debemos tener en cuenta dos variables, las cuales serían la masa del agua determinada o verter cierta cantidad en la probeta. Esta sería la misma para cada apartado. Por otra parte, el volumen, el cual fue calculado por cada miembro del grupo. Para la tabla 3, tuvimos que medir 5 veces la masa, la altura y el diámetro de un cilindro, medidas las cuales serían tomadas por cada miembro del grupo de trabajo. Soy María Escorcia y les voy a explicar cómo hicimos los cálculos de nuestra práctica de laboratorio. Para el cálculo A, con los datos que obtuvimos en el experimento, obtuvimos la densidad del agua. Esto lo hicimos dividiendo la masa del agua entre su volumen. Para poder obtener estos datos, cada integrante hizo su aproximado de masa y de volumen. Con eso, sacamos un valor promedio y así reducimos errores y después utilizamos esa medida para calcular la densidad. El resultado nos dio una densidad experimental del agua, la cual pudimos expresar en la misma unidad que el valor teórico. Para el punto B, con los datos obtenidos del pie de rey y la cinta métrica que cada integrante tomó, hicimos los cálculos para determinar su densidad. Primero calculamos los valores promedio de masa, diámetro y altura, y también las incertidumbres. Usamos una fórmula que combina cómo cambian los valores con respecto a la masa, diámetro y altura, para así determinar la densidad del cilindro y cuánto puede variar esta medición. Este proceso nos permitió conocer el valor de la densidad junto con el error, para que también tengamos en cuenta las posibles turbulencias que tuvimos a la hora de realizar la práctica de laboratorio. Finalmente, para el cálculo B, comparamos el valor de densidad experimental con los valores que aparecen en la tabla 1 y encontramos que la densidad del oro presentaba un valor cercano. Sin embargo, se salía del rango que habíamos estipulado con la incertidumbre, así que buscamos más materiales y logramos dar con el tungsteno, el cual es un metal gris cuya densidad es de 19,25 gramos sobre centímetros cúbicos. Buenas, mi nombre es Carlos Bueno y vengo a responder las preguntas del cuestionario.
En el experimento que realizamos, la densidad del agua nos dio un valor muy cercano al que debería ser en teoría, que es 1. El error que obtuvimos fue más o menos medio por ciento, así que prácticamente el resultado es correcto. Por otro lado, calculamos la densidad del cilindro. Nos dio un valor de alrededor de 19,25 gramos por centímetro cúbico. Esa densidad coincide mucho con el error en la tabla, pero nosotros consideramos que es más bien platino el material del cilindro. Finalmente, para saber si los resultados fueron confiables, lo que hicimos fue comparar la diferencia con la precisión de los instrumentos que usamos. En este caso, la diferencia fue muy pequeña dentro del margen de error. Así que podemos decir que los resultados son satisfactorios y no hay una diferencia significativa con lo real. Como conclusión en esta práctica aprendimos a calcular la densidad de sólidos y líquidos y a comparar nuestros resultados con los valores teóricos. Vimos que nuestros resultados fueron muy cercanos a lo esperado, lo que significa que las mediciones fueron bastante precisas. También entendimos que siempre hay un pequeño margen de error por las limitaciones de los instrumentos, pero eso no afecta a las conclusiones. En general fue una experiencia útil para relacionar la teoría con la práctica y para darnos cuenta de cómo la densidad puede ayudarnos a identificar materiales.